Señoras y señores, muy buenas tardes. Les informamos a todos los presentes que por la Ley de Protección de Datos, este conversatorio estará siendo grabado. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Impacto de la Economía Circular en los tiempos del post-COVID, evento que se realiza en vísperas de los 45 años de la revista Cuadernos de Administración. Presentamos un saludo muy especial a las personas que se conectan en este momento con nosotros. Un saludo muy especial a nuestros invitados internacionales, el profesor Emanuel Rauflech y el profesor Carlos Schell Mayenberger. Para dar apertura oficial a este conversatorio, le doy la palabra al profesor Carlos Hernán González, editor general de la revista Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle. Muchas gracias, José Alexis. Buenas tardes, profesor Emanuel, profesor Carlos, a todos los que nos están acompañando, tanto por el Zoom, ya estamos casi 50 personas, y en YouTube Live. Les pido a la parte técnica, por favor, que activen el YouTube, que aquí estoy viendo que todavía no hemos iniciado en YouTube. La revista Cuadernos de Administración cumple el próximo año 45 años. Comenzamos nuestro proceso editorial en 1976. Desde hace 4 años hicimos una transformación a todo el proceso, repensándonos un poco para todos los medios digitales y todos los procesos de globalización de la información, y para lograr también una mayor divulgación de los resultados de investigación de los autores que confían en nosotros su conocimiento para poder transmitirlo y divulgarlo a través de nuestra revista. Hemos obtenido buenos logros con relación a mayor divulgación y a mayor citación, y de alguna manera eso nos ha llevado a pensar muy bien en nuestra celebración de los 45 años. Y dentro de ese pensar, hemos, junto con el comité editorial de la revista, programado el lanzamiento de un número especial. Este número precisamente es sobre economía circular, va a corresponder al número 70 de nuestra revista y al periodo mayo-agosto del 2021. En este número especial nos está acompañando precisamente el profesor Emanuel Rauflech y el profesor Carlos Schell, como coeditores del número. Y es un número que estamos recibiendo artículos hasta el 30 de noviembre. Estaremos definiendo los artículos a publicar según las fechas que tenemos programado, más o menos en el mes de marzo, y la publicación como tal del número pues será el 1 de mayo del año 2021. Y hace parte, vuelvo y lo menciono, de este proceso de celebración de los 45 años de la revista. Los otros 2 números que vamos a publicar, uno va a estar relacionado precisamente también con este recorrido histórico que hemos hecho en Cuadernos de Administración, y el último número del año estamos todavía por definir si va a ser un número tradicional con convocatoria como lo hacemos normalmente dentro de la revista. Quiero, a nivel de la facultad, a nivel de la universidad, agradecerles mucho al profesor Carlos Schell, al profesor Emanuel Rauflech por acompañarnos en este número en especial, y en el marco de este número especial hemos programado este conversatorio. Nos parece importante que los investigadores interesados en este número puedan tener contacto directo con los 2 editores invitados, y en el marco de un tema muy importante y muy relevante en este momento, como lo es la economía circular, y especialmente el impacto de la economía circular en los tiempos del post-COVID. Entonces, voy a darle la palabra otra vez a José Alexis, que es nuestro moderador, para que nos haga la presentación de los invitados del día de hoy y nos explique también cómo va a ser el orden del día de este evento. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, profesor Carlos Hernán. Efectivamente, este conversatorio lo vamos a desarrollar en 2 momentos. En una parte inicial, nuestros invitados internacionales harán su intervención, y posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas aproximadamente de 20-30 minutos. Les sugerimos que las preguntas las puedan redactar por el chat interno, y más adelante el profesor Carlos Hernán nos ayudará en la moderación de las mismas.
Nuestros invitados internacionales son el profesor Emmanuel Rauflet, él es profesor en HEC Montreal, Canadá, codirector del Departamento de Economía Circular, Energía y Medio Ambiente en la misma institución. Ha sido director académico del Instituto EDEC, Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Economía Circular. Es autor de más de 100 publicaciones en relación de desarrollo sustentable, responsabilidad social corporativa y economía circular. Bienvenido, profesor Emmanuel. Nuestro invitado internacional que nos acompaña en este momento, el profesor Carlos Schell Mayenberger, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School en México, en las áreas de innovación tecnológica, economía circular, complejidad y enfoque sistémico de la sustentabilidad. Es profesor del Tecnológico de Monterrey, ha sido consultor internacional en el diseño y desarrollo de clústeres industriales, trabaja en la implementación del modelo SWIFT, plataforma basada en el concepto de innovación disruptiva, sistémica y circular para la creación de riqueza sustentable, para la estructuración de sistemas circulares de valor extendido. Ha sido profesor visitante e investigador en más de 25 instituciones académicas en 14 países, es autor de más de 60 artículos técnicos y 14 libros. Bienvenidos. Adelante, profesor Emmanuel Rauflet. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, José Alexis, y muchísimas gracias, Carlos Hernán, por esta invitación. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima hora es conversar con ustedes sobre economía circular, porque es un tema que van a ver, es un tema que es nuevo, pero finalmente no es tan nuevo, es muy intuitivo y tiene un potencial bastante fuerte para enfrentar los retos que estamos enfrentando cada vez más. Y entonces en la primera etapa vamos a presentar los conceptos, varias aplicaciones. El doctor Carlos, Carlos Schell, lleva muchos años y mucha experiencia en muchos contextos de implementación del modelo de economía circular. Y luego en una segunda etapa más breve presentaremos más o menos las pautas, lo que esperamos del número de cuadernos de administración que para su número 70 para los 45 años de la dicha revista. Y entonces tendremos una sesión de preguntas y respuestas y estamos a su disposición para este número. Y nuestra intención aquí es como ese conversatorio lo vemos como un trailer así y luego para que se cree más interés en relación a la economía circular. Entonces vamos a empezar con las diapositivas. Entonces gracias. Entonces nuestra presentación se intitula Transformando cadenas lineares hacia cadenas sistemas circulares de valor. Y entonces esa propuesta de transformación tiene varias dimensiones que están en la diapositiva siguiente. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es, se sabe que hay muchos problemas en el sistema de producción y de consumo actual, que es ya estamos llegando a más o menos las limitaciones. Es muy difícil crecer económicamente y ser sustentable al mismo tiempo. Ese win-win que nos anuncian varios autores, en la realidad es bastante problemática. Muchas veces lo que se observa, hay muchos discursos en relación a sustentabilidad, pero se invierte mucho al fin y al cabo. Y luego esa transformación es muy difícil desacoplar el modelo económico del crecimiento. Todos los políticos, las empresas necesitan crecimiento económico. Al mismo tiempo, es muy difícil hacer ese desacoplamiento del daño ambiental y del desequilibrio de la brecha entre riqueza y pobreza. Muchas veces ese growth, ese crecimiento se hace al daño del medio ambiente y el daño de una cierta armonía dentro de la sociedad. Y luego muchas veces lo que en nuestros sistemas económicos o en nuestro pensamiento económico dominante no está considerando es el papel de las regiones. Muchas regiones ya tienen
unas dimensiones circulares, mientras los modelos económicos son muchas veces lineales. Y muchas veces nos enfocamos en lo que es un poco insignificante y en lo poco crítico y relevante. Entonces, ahí estamos viviendo esa transformación del sistema económico lineal a un sistema que va a ser circular. En las iniciativas básicas de economía circular, ¿okay? Este es cómo transformar la semilla, la pepa del aguacate, transformarla en un bioplástico. Aquí está una resina bioplástica, y la idea es pues convertirla en artículos. Ahorita en esto del COVID, aquí no, los popotes, allá le llaman pitillos, creo. Los pitillos, pues esos pitillos ahora ya son de material, ¿cómo se dice? Material biodegradable. Ojo, porque lo que es biodegradable no es que no sea, lo que es biodegradable sigue siendo contaminante, ¿no? Pero en lugar de durar 200 años, pues dura 50 años, pero como quiera, este plástico hecho de una resina biológica sigue siendo contaminante. Por eso también tenemos que eliminar este proceso y ver cómo ahora no la semilla del aguacate, sino qué hacer con esto. Y esto también se vuelve, a la larga, se vuelve un producto que es dañino para la sociedad. Entonces, ahí es donde voy yo, que el concepto de circularidad no funciona, porque necesitamos luego ver qué hacemos con estos utensilios de hechos de la semilla del aguacate. ¿Sí? Si los tiro, van a ser contaminantes, no tantos como el plástico de combustible de petróleo, pero sigue siendo un material que es contaminante para la naturaleza. Bien, ahora sí entramos al concepto de sistemas circulares de valor. ¿Okay? Entonces, ya dejamos de hacer productos y ahora vamos a ver cómo insertamos ese producto, cómo esa reciclada de la botella de PET la insertamos dentro de un sistema de recolección. Les voy a dar un ejemplo aquí muy interesante que lo estamos trabajando allá en México con Cemex. Cemex es una empresa de cementera, en Colombia hay. Entonces, es cómo inserto la botella, cómo inserto esta botella de la cadena lineal, cómo la inserto en una pared. Entonces, ese sería, entre comillas, un emprendimiento social, ¿no? O sea, cómo hacer que este producto que es causante de un gran malestar en la naturaleza, lo insertamos y le damos un valor social. Esas son casas de interés social, cuyas paredes, aquí en Monterrey, ustedes saben que hace un calor enorme, 44 o 45 grados en el verano, y tenemos -2, -3 grados en el invierno. Entonces, si se hacen las paredes normales de ladrillo para 2 casas de interés social sería este. En cambio, si hago una pared de este tamaño, ahí lo ven, es una pared bastante ancha que pues sirve para contrarrestar el frío y el calor. Y aquí vemos la parte social, ¿no? Es la gente que está haciendo aquí están haciendo una barda con las botellas, ¿no? Estas no son casas, pero son bardas para separar, y son aislantes, ¿bien? Y con el cemento que se pone entre las dos placas. Este no es una casa, pero es un uso de esas botellas que se insertan en un bienestar social. Y la botella, pues aquí la tenemos, ¿no? Entonces nosotros, la botellita que está aquí, que se tira y se recicla, pues no solamente se recicla y se vuelve botella, ¿no? Botella, no. Tenemos que trabajar con los recolectores aquí está, con los recolectores ¿cómo se llama? Allá le llaman recicladores de las botellas, ¿no? Esas botellas, bueno, entran aquí a un sistema de acopio, pero hay otra cosa interesante, no solamente sirven las botellas, sino que esas botellas se vuelven botellas, pero también se pueden volver ladrillos, ¿ok? Ladrillos como este que está aquí, y esto pues genera paredes que son útiles. Ahora les muestro, es un desarrollo de un colombiano que hizo esto, ahora se los muestro. Entonces, no es solamente cerrar el ciclo de la botella, no es solamente cerrar el ciclo de los acopiadores, de los recolectores, sino que algo tenemos que hacer con ellos, porque ellos no tienen una vida digna, y eso es ese sería el sistema de recolección. Ojo, sistema de recolección, no reciclamiento de botella, ¿no? O sea, aquí está la botella otra vez,
pero la botella ya genera ladrillos, genera pellets para el reciclaje, genera, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto en Guyana Británica, allá en Sudamérica, genera, ¿cómo se dice? Plástico, láminas de plástico, techos, etcétera. Pero todo es un sistema, ¿no? Es un sistema en el cual se incluyen los embotelladores, se incluyen los recolectores, se incluyen los clientes. O sea, no es un sistema lineal, es un sistema en el cual están incluidos todos los actores que entran dentro del desarrollo de esta botella. Bien, y aquí está este salió en el periódico aquí, en México salió, construyen aulas en Costa de Marfil, ¿ok? Y este es un caso de un colombiano que yo lo conocí allá en Colombia, que desarrolla los ladrillos. Estas escuelas están hechas de ladrillos de plástico que ellos mismos convierten perdón, se recolecta el plástico y se convierte en los ladrillos para construir son como legos, aquí dice como el tipo Lego, y ese Lego pues es parte de una estructura, ¿bien? Entonces, ustedes ya ven cómo se inserta la botella dentro de un sistema, ¿bien? Y lo otro es, aquí tenemos otro ejemplo también, esta es una cadena de alimentos. Ustedes saben que los alimentos son los grandes desperdiciadores, más o menos un tercio del alimento preparado, no desde que se hace, desde que se cosecha, sino desde que se prepara más o menos un tercio de ese alimento que nosotros compramos, lo desechamos. Muchas veces en buenas condiciones. Entonces la idea es cómo cierro yo los ciclos de alimentos que todavía no se han dañado, y también cómo cerramos los ciclos de los residuos que generan los procesos de la cadena lineal. Entonces otra vez, tomamos la cadena lineal de alimentos, ¿no? Se consumen y todo aquí en el consumo se genera una cantidad de desechos, y también en la producción. Aquí están los cárnicos, los alimentos de carne, ¿no? También aquí están las carnes, los productos de leche, ¿no? Y aquí todo esto se vuelve, ¿qué? Todo esto se vuelve se genera una economía completa alrededor de estos desechos, ¿bien? Como les voy a mostrar ratito. Pero miren este ejemplo, esta es una cadena danesa, se llama Rob and Stop, y lo que ellos hacen es que preparan la comida, preparan deliciosa comida, dice aquí, de los residuos, o sea, no de la botella, de la comida dañada, pero sí de la comida que está a punto de dañarse, de descomponerse, que la desechan las cadenas los que venden los alimentos departamentales, y ellos generaron es toda una franquicia, y la gente sabe que va ya a comer una comida que es hecha con residuos, y eso hace que pues eviten la contaminación. El dinero que va a cada parte se invierte en la comunidad que no tiene dinero para comer, y les hacen a ellos también sus comidas para que ellos tengan su comida pues para sobrevivir, ¿bien? Entonces, mientras unos pagan por la comida en el restaurante, los otros usan eso para sobrevivir, ¿bien? Ese es el sistema, pero necesitamos un sistema de recolección, un sistema de preparación, de transformación y de entrega. ¿Okay? Bueno. Otro ejemplo es un ejemplo que hicimos en Colombia hace unos años, que es la transformación del aceite de palma africana aquí lo ven, esta es la palma. Es una fábrica muy cercana a Ecopetrol. Bueno, ustedes sabrán de qué se trata. Está allá no recuerdo el estado, pero bueno. Aquí está, hay muchas hectáreas de palma africana. Se genera, además es un producto muy que destruye mucho el ambiente. Entonces, pues hay que cuidar muy bien y planear muy bien los cultivos. Se prepara el aceite, se vende, pero se genera una gran cantidad de glicerina. La glicerina cruda tiene la característica, es que es una manteca, ¿no? Ahí como la ven ustedes, y esa manteca muchas veces la combinan con ciertos materiales para el alimento para el ganado, y se lo dan a los ganados, pero el ganado eso
se lo comen porque no tiene nada más, pero esto no es muy buena, no es muy buen alimento para el ganado. Otros lo tiran a los ríos y el río tampoco porque se crea una capa impermeable con esta manteca y pues eso acaba con la fauna del río. Bien, entonces la idea fue, se hizo con la Universidad Nacional de Colombia, con el Centro de Biotecnología, se creó un se llama Clostridium, aquí está, y una planta de reactor, aquí está, y sacamos 10 productos, pero básicamente el más importante fue el propanediol, que está aquí, propanediol, y lo convertimos en fibra textil, bueno, y es la materia prima para una fibra textil, se hizo alfombras, y esa alfombra pues entra otra vez dentro del sistema de construcción, por ejemplo, pero ven ustedes que algo que estaba haciéndole un daño a la naturaleza bastante fuerte, porque entre más se produce aquí, más residuos se genera. Y esto pues es bueno porque la exportan, pero sí, pero se está generando mucho mal a la región. Bien, entonces para esa región, este producto es un producto altamente pues, comercial, altamente tiene alto valor dentro del mercado internacional y pues eso es lo que se convierte luego en tapetes. Bien, ese es un ejemplo. Bien. Otro ejemplo muy bonito que tengo, que es de ustedes también, tomé puros ejemplos de Colombia, ¿no? Porque sé que pues estaban allá ustedes, y le voy a mostrar uno que no sé si lo conocen, pero yo sí lo disfruto mucho y lo uso mucho, porque la palabra aquí es posible producir ¿cómo se dice? Una t-shirt, una camiseta del café, del residuo del café y de las botellas plásticas. Esta es, ahí la ven, es de Juan Valdés, aquí la tienen. Juan Valdés, ¿sí se ve bien? Juan Valdés, ¿ok? Bueno, esta la pueden comprar en algunos de los, ¿cómo se dice? De los cafeterías de Juan Valdés. Otra vez, el café, la cadena de líneas del café, parte se convierte en mucílago, en cáscara. Esta es la parte de la producción del café. Salen en la fermentación de lo que queda, se generan bebidas alcohólicas, mayonesa, mermeladas, pecticinas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que aquí, en el mosto, ya en el café de, ¿cómo se llama?, de que se toma, queda el mosto, ese que queda en las cafeterías, y ese se usa junto con PETs, aquí está mal, con la Kiss PETs, junto con las PETs, se puede generar setas también, composta fíjese, esto se usa mucho en el eje cafetero en Colombia, la composta es muy rica para generar hongos, ¿ok? Y también, aquí están las camisetas, con el PET, entraron las empresas que hilan ¿cómo se dice?, la fibra y generan camisetas. Aquí está la camiseta, una camiseta que tiene 3 características: no huele, quita olores, bueno, no sé, pero a mí sí quita olores, ¿ok? Es repelente a los insectos y a los rayos solares, gamma, ultravioleta. ¿Por qué? Porque el tejido es un tejido muy cerrado, pero es muy aireada. Entonces, es una camiseta que en el mercado es bastante costosa si se usa los materiales convencionales. Esas sí las vende Nike, las vende Adidas, pero esta camiseta pues está hecha de residuos. Eso es cerrar la economía, ¿no? Y ese dinero pues va a las comunidades. Este dinero, lo importante, no va al corporativo, no. Este dinero va a las comunidades en las cuales se plantó ¿cómo se llama?, estas semillas, estas plantas, y la idea es cómo cierro yo esa economía en las regiones en donde esto se produce, ¿ok? Bueno, ese es un ejemplo muy interesante y allá en Colombia existe y pues ahí lo tienen ustedes y no sé si lo han visto, pero ahí está. Otro es un proyecto que estamos haciendo allá con la Universidad con una persona de la tesis de maestría de la Universidad de La Sabana. Es igual, es cómo transformar la caña de azúcar que ustedes producen panela y esa panela generar otro tipo de componentes, además de la panela, ¿no? No lo puedo poner aquí porque todavía está en proceso, pero es un proyecto que se está haciendo allá con las cadenas en Cundinamarca, ¿ok? En Cundinamarca. Entonces, para que ustedes vean, y la región es la que se beneficia con eso, ¿ok? No es un producto,
Salen varios productos, salen tableros del bagazo de la caña, salen una cantidad, o sea, varios, tenemos que tener por lo menos 4 productos para poder hacer una economía que se diversifique, ¿bien? Otro caso que tenemos allá en Bártica, en el Caribe, es el del coco también, igual el coco, ¿no? Que genera material para, la cáscara genera material para casas, ¿cómo se llama? El stuffing de colchones, etcétera, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo se inserta esto, el material de desecho, se inserta dentro de eso es muy importante, dentro de la comunidad. Siempre terminamos con la comunidad porque ahí es donde realmente queremos nosotros hacer el ejercicio de cerrar la economía, queremos ahí cuidados de salud, etcétera, ¿bien? Ya para terminar, ya viene ahorita otra vez Emanuel. En Bártica, ya en Guyana, tenemos la cadena lineal del oro. Ellos producen oro. El 90% del GDP, del PIB de Guyana viene de la industria del oro. Sí, solamente que es muy prolífico el oro, pero también genera una gran cantidad de desperdicios. En los tractores, todos los tractores los llevan y los dejan tirados en la ciudad. Las llantas enormes que se acaban y las dejan tiradas en la ciudad. O sea, es una ciudad que está llena de materiales de scrap metal, de llantas y de tela, que son todos ¿cómo se dice? Las colas, lo que queda de la producción del oro. Entonces también lo metemos en el CEBES. CEBES es el Circular Value Ecosystem, ¿no? Es el sistema extendido de valor circular, ¿no? Y lo metimos ahí, entonces metemos el scrap, lo recolectamos y lo convertamos en sillas, bancas para los parques, ¿no? De metal, en marcos para las ventanas, o sea, las llantas se convierten en pisos, en pellets, en techos, ¿no? Los tailings salen otros minerales, o sea, la idea es cómo yo genero esto y, ojo, la idea es sustituir los recursos naturales, pero a su vez generarle una economía a la ciudad, ¿bien? El último ejemplo, antes de que entre Manuel, es este. Es un caso que tenemos aquí en Higueras, hicimos hace como 3 años, lo arrancamos. Higueras es un pueblito de 1.600 habitantes. Bueno, el de Bártica, el de Guyana son 20.000 habitantes. Aquí es un pueblito de 1.600 habitantes y solamente tienen cabras, ¿no? Producen cabras, leche, el queso de la cabra y ellos se venden, ¿no? Y nosotros nos concentramos en el que nosotros, bueno, esto también se tira. Ese es el suero se tira supuestamente, según ellos, sirve para alimentación de los animales. Todo eso es historia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pasado se usó, pero hoy los animales pues no están, muchas veces estas comidas no son buenas para su digestión, ¿bien? Y los heces de la cabra, aquí están, ¿no? También, toda esa tierra se tira, ¿no? Ahí tienen orégano, no tienen sino 2 cosas, el orégano y las cabras. El orégano pues se vende el orégano y todo esto se va, todo lo que no es de venta se tira, ¿ok? Y la ciudad también, el pueblo también, todos los residuos orgánicos se van con la basura, ¿ok? Por ahí hay unos pollos también, los pollos se venden, pero todos los residuos de los pollos se tiran. Entonces la idea es, estos son puras cadenas lineales, así están diseñadas las ciudades, ¿no? Hoy se produce, se consume y se tira, ¿no? Y a ver dónde se almacenan. Entonces, lo que hicimos en este caso, ya para terminar mi intervención, es cómo cerrar los ciclos, ¿no? Entonces, esta cabra genera la leche, el queso, el suero, y el suero comenzamos nosotros a trabajar aquí, a procesar este suero, producimos bebidas energéticas, esas las insertamos en la cadena alimenticia aquí, ¿ven? La idea es cómo insertamos esos productos en otra cadena, de tal manera que es el bienestar para el pueblo. Entonces, de una cadena industrial, lineal, lo estamos insertando en una cadena social. Y además, este suero que si se tirara al agua o aquí, por ejemplo,
las heces de las cabras, ¿no? Que son muchas, esas las transformamos con una finca de Lombrices. ¿de qué? Lombrices. Lombrices, gracias, de lombrices, aquí está, se queda el humus va para el orégano también, pero también va para, tenemos una finca urbana en que públicamente ahí van todos hacen sus pequeños camastros allá que le llamamos para producir hongos, se genera composta, es una composta muy rica, se combina con la tierra de allá, que es bastante mala, se hace hongos, germinados, vegetales, y otra vez, esto entra dentro de la cadena alimenticia de la población. Entonces, la idea es cómo transformamos un residuo en algo que es útil para la población, ¿no? Aquí no es solamente reciclar, es insertar esos productos en un sistema circular de valor para toda la población. Esa es la diferencia entre lo que mostramos al comienzo del Resol, ¿no? Que era solamente reciclo, sí, pero reciclo y ahora yo le estoy dando un valor agregado a ese reciclamiento para volverlo un sistema circular de valor, ¿bien? Y para terminar, estamos creando algo que se llama emprendedores de economía circular. No es fácil porque un emprendedor convencional ve el negocio y se lanza a hacer el negocio, ¿no? Los muchachos, nosotros mismos los entrenamos para que vean un negocio y lo hagan y ya, no, aquí tienes que ver el todo completo, tienes que ver dónde están las oportunidades que no son usuales y eso requiere una visión sistémica que muchas veces no tienen las personas. Tenemos que insertarles una economía circular, ¿no? El concepto de economía circular. Tienen que generar sinergias de ecología industrial, ¿no? O sea, lo que es residuo de una empresa se convierte en alimento de otra, ¿no? Ecología industrial. Y necesitamos crear, pues, negocios que son no usuales. También no están, el emprendedor normal, usual, está dedicado al negocio lineal. Ellos no piensan sino en hacer negocio, vender, sacar de aquí, vender, y no este concepto que es un poquito más durable, es un poquito más complejo, pero es mucho más satisfactorio porque va sobre las comunidades. ¿Bien? Y finalmente, todo esto no es para crear un retorno económico, sino lo he llamado retorno económico sustentable. O sea, es una cultura de tener un retorno sustentable, o sea, que sea bueno para la sociedad, que sea bueno para el ambiente, pero que también sea económicamente bueno. Eso es muy importante. Si no hay economía, nada de esto funciona, ¿no? Entonces, ese ha sido mi motivo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque no somos gente o sea, no se trata de hacer beneficencia, ni se trata de ver cómo recoger las basuras y a ver quién las recoge y pasarlas de un lado a otro, no. Se trata de hacer una economía para que esa economía pueda circularse y pueda desarrollar un mejor bienestar, finalmente un mejor bienestar a la comunidad. Esto nosotros aquí hace poco saqué un libro que se llama Diseño de nuevos modelos de negocios de economía circular. Está en Amazon, pero está toda la secuencia para un emprendedor de empresas, bueno, startups, de nuevas empresas de economía circular, ¿no? Entonces, la idea básica es cómo apoyar la sustentabilidad, cómo desarrollar modelos sustentables, pero a través de unos modelos de negocios de economía circular. Es muy importante. Entonces, al yo dedicarme a la parte económica, pues hay gente que se dedica a la parte social y otros ambientales, pero la idea es generar riqueza. Si no generamos riqueza, todas esas ideas pues no funcionan. Bien. Entonces yo creo que, no sé si ya me falta ¿no? Bueno, aquí están los métodos de los nuevos negocios de economía circular. Ahí están, son sistema extendido de valor. Ojo lo que dijo Manuel al comienzo. ¿Cómo desacoplamos el crecimiento económico? Eso es para todos, para ciudades, para empresas. Todo el mundo quiere crecer económicamente. Todo el mundo quiere hacer dinero, sí. Solamente que entre más dinero haga, entre más produzca, más basura hay, más productos obsoletos hay,
más recursos naturales se necesitan. Entonces, eso es un ciclo de deterioro y de impacto a la naturaleza. Bien, entonces la idea es cómo ayudamos a ese crecimiento. Sí se haga un crecimiento, pero vamos a ayudarlo transformando la basura, los residuos en algo que sea valioso para la comunidad. Ese es el concepto de desacoplar, que lo estamos manejando nosotros mucho, lo estamos impulsando porque para mí esa es la clave básica ahorita del desarrollo. Bien, nuevos trabajos, salen nuevos trabajos, como en los pueblitos estos hay nuevos trabajos que salen de estas cadenas adicionales que generamos, nuevas startups no usuales, y sobre todo en lo que creamos un ciclo de rendimientos crecientes para la región. Siempre hablamos de la región, nunca hablamos de una empresa, de un producto, sino esto tiene que ser, es para la región. De esa manera, pues todos ganan. Bueno, ya perdóname, Emanuel, ya me voy. Y el suite, nosotros hacemos esto allá en Monterrey. El suite es el grupo que tenemos, se llama Sustainable Wealth Creation Based on Innovation and Technology. Creación de riqueza sustentable basada en la innovación y la tecnología. ¿Okay? ¿Cuál tecnología? Pues no solamente tecnologías digitales, porque la gente piensa que la única tecnología es la digital. No, tenemos energía, tenemos biotecnología, tenemos nanotecnología, o sea, tecnologías que ayudan a transformar estas basuras y estos residuos en algo sustentable. Aquí los datos relevantes, hemos hecho más o menos 23 proyectos en 4 países, pero lo importante son que somos un organismo de investigación y desarrollo. Tenemos proyectos, pero también tenemos papers. Hemos creado en los últimos años 16 artículos en Q1 y Q2, nuevos cursos de cortos, libros, capítulos de libros, investigadores. Ahorita tenemos 4 investigadores de doctorado. Muchos alumnos de maestría han pasado por el grupo, y 11 tesis de maestría y 3 de doctorado. O sea, es un grupo que se dedica a la investigación y a proyectos. No somos una consultoría, sino que somos creadores de emprendedores de economía circular. Somos creadores de metodologías para apoyar sobre todo a las regiones de los países en desarrollo latinoamericanos que necesitan este tipo de tecnologías. Bueno, ya me pasé mucho y ahora le dejo ya a Emanuel, se lo voy a pasar a Emanuel, para que ya con esta idea de realmente lo que queremos en estos cuadernos recopilar es esto, y ahora pues Emanuel les va a explicar con más detalle en qué consiste. Emanuel. Muchísimas gracias, Carlos. Es impresionante su trayectoria y su impacto en relación a la economía circular en México y también en varios países. Gracias por poner mucha carne, muchos ejemplos alrededor de la temática de economía circular. Entonces, ahora voy a explicar más específicamente lo que esperamos, el tipo de preguntas que hacemos. Y las preguntas en la diapositiva siguiente, para la revista Cuadernos de Administración. Entonces, nosotros identificamos varios temas no exhaustivos en la preparación de este número temático. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre sustentabilidad y economía circular? Los que proponen economía circular, y lo han visto con los ejemplos que el profesor Carlos nos acaba de compartir, promueve una visión, ¿en qué medida promueve una visión realmente más holística, con más loops cerradas que lo de la sustentabilidad que lleva como 3 décadas con definiciones? ¿Cuáles son los impulsores y los procesos de economía circular? Los drivers más importantes. ¿Cuál es el alcance de economía circular en las organizaciones y en las comunidades? También, ¿cuáles procesos permiten pasar de principios de economía circular a clústeres de sistemas circulares de valores? Muchas veces en las empresas domina una visión bastante centrada en la misma empresa. Ahora, ¿cómo pasar de esa visión y de los intereses de una empresa hacia flujos de materia que el profesor Carlos nos enseñaba ahora?
tanto regionalmente que en términos de las materias que pueden ser los flujos energéticos o materiales que pueden no ser directamente locales. El papel de la economía, de la ecología industrial que existe desde mucho tiempo, ¿en qué medida, cuál es la diferencia entre ecología industrial y economía circular? ¿Cuál es el valor agregado de economía circular en relación a economía circular? La temática de los modelos de negocios también, cómo transformar modelos convencionales de negocios lineales en modelos de negocios circulares y hacia estructuras de sistemas circulares extendidos de valor. Cómo medir también. Ahora, lo que se sabe es medir la economía actual, se mide a través del PIB, a través de valores agregados, de transacciones. Es imperfecto, pero ¿cómo medir los diferentes tipos de valores que se crean a través de modelos de economía circular, tanto en las empresas, entre las empresas, organizaciones o regionalmente, y también posibilidades, oportunidades de inclusión socioeconómica? Entonces son esas temáticas y más. Otra diapositiva, por favor. Que proponemos. Entonces, economía circular y creación de valor. ¿Cuáles son los efectos de modelos de economías circulares en relación a valor económico, social y ambiental? ¿Cuáles son modelos de inclusión social y participación? Por un lado, la economía circular incluye la promesa de crear bastantes empleos. Ahora, ¿qué tipo de empleos son creados? ¿Empleos de calidad con oportunidades o empleos nada más para recoger de pepenadores, como se dice en México, de empleos de muy baja calidad y con mucha precariedad? Y otra dimensión que a mí me fascina es la dimensión, y Carlos lo mencionó ahora a través de varios ejemplos, con el ejemplo de Higueras, por ejemplo, cómo promover una visión de economía circular dentro de una misma región a partir de flujos de materias, tanto biológicos, energéticos como material, otros tipos de materias. ¿Cuáles son los fundamentos, las condiciones y las capacidades necesarias para implementar de manera adecuada la economía circular en la región? En los ejemplos que Carlos enseñó ahora, fue parcialmente a través de intervenciones de investigadores, por ejemplo, a través del grupo SWIT. ¿Qué modelos de teoría de la organización podrían contribuir a arrojar luz sobre la implementación de economía circular? Por ejemplo, ¿cómo explicar esos procesos, muchas veces esos procesos que incluyen la creación de nuevas redes sociales, la creación de vínculos entre empresas, la creación de cadenas de valores, y también el hecho de manejar también recursos o materiales que son materiales vivos, que muchas veces son problemáticos? Entonces, ¿qué tipo de perspectivas nos ayudan en entender esos procesos de creación o de reformulación de cadenas de valor circulares? Y también, entonces, una pregunta más teórica: ¿cómo desacoplar el crecimiento económico de una ciudad, de una región, del daño ambiental y del territorio? ¿Cómo desacoplar el crecimiento económico del gap social, de la creación de desigualdades socioeconómicas? Entonces, el mensaje principal que nos gustaría transmitirles es que ese número nuestro objetivo a través de ese número es fomentar la difusión de investigaciones, de saberes, de relatorios, de experiencias, de artículos científicos, de estudios de caso alrededor de economía circular, tanto en territorios, en empresas, en relación con modelos de negocios, en relaciones con cadenas de valor. Y entonces ahí es un campo bastante fascinante que permite muchos intercambios y muchas reflexiones. Entonces, fundamentalmente es nuestro objetivo. Y entonces espero que hayamos podido convencerles, sea entrar en contacto con Carlos Hernán y con el equipo de la revista, o con nosotros antes del 30 de noviembre, porque lo que queremos es tener realmente una buena discusión, un buen debate, y
bueno, esperemos una excelente cosecha de artículos que van a avanzar nuestros conocimientos comunes alrededor de economía circular. Les agradezco mucho su atención y estamos a su disposición con preguntas. Muy bien. A la orden. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Muchísimas gracias, profesor Emanuel. Antes de ir a la ronda de preguntas, si me colabora el profesor Carlos, si se va preparando, queremos enviar un saludo muy especial a las personas que nos están escribiendo por este momento por el chat. Tenemos alrededor de 100 personas aproximadamente en este momento. Nos escriben de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, nos escriben de Córdoba, Argentina, nos escriben también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Desde Puerto Rico también están conectados en este momento con nosotros. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la ciudad de Tunja, aquí en Colombia. Muchísimas gracias por esta importante participación. Desde la Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de Cali, también nos escriben. Por supuesto, desde la Universidad del Valle también están conectados con nosotros en este momento. Profesor Carlos, si me permite, o usted. Adelante, profesor. No, tranquilo, Alexis. Primero quiero nuevamente agradecerle a Carlos Chell, a Emanuel Rufflet por acompañarnos en este conversatorio. Antes de hacer las preguntas, que ya he visto un par de las que nos han llegado, creo que la decisión que tomamos desde el comité editorial de Cuadernos de Administración de hacer dentro de nuestros 45 años un número especial de economía circular me parece, después de escucharlos en este conversatorio, todavía mucho más acertada esa decisión, incluso porque creo que debe ser parte de la responsabilidad que como revista debemos tener de poder ayudar a la divulgación y a la difusión, digamos, de este tipo de conocimiento que pueda aportar también, digamos, a la reflexión en estos temas como los de economía circular. Y además, pues por la ubicación que tenemos, creo que en el Valle del Cauca también hay mucha oportunidad, digamos, para algunos de los ejemplos que colocaba el profesor Carlos o algunas de los elementos de esas preguntas motivadoras que nos plantea Emanuel, que podemos como autores resolver y proponer dentro del número. Desde la revista, nuevamente estamos muy contentos. Nosotros no hacemos números especiales, va a ser también una primera experiencia y este conversatorio me parece que fue un muy buen gran evento para poder iniciar la discusión. Entonces, tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Yo quiero hacer la primera que nos la hace Valen. Y ella pregunta, como consumidores, ¿qué aporte podemos hacer aparte de reciclar? ¿Cómo más podemos ayudar? Esa pregunta nos la hace Valen. Y de una vez les hago la segunda, no sé cómo van a contestar, pero Helenis16@yahoo nos hace una pregunta muy interesante. Se requiere forzosamente que las empresas innoven, pero ella ve algo que pasa en nuestro país y es la dificultad para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacerlo. ¿Cómo se resuelve esto? Es la pregunta que ella hace. Plantea un poco una respuesta entre educación, financiamiento y tecnología, pero quiere de pronto que ustedes nos ayuden a pensar de qué otra forma se puede hacer que estas empresas pequeñas y medianas, así como existen quizás también en México, ¿cierto? Aquí en Colombia son la mayoría, puedan realmente hacer estos procesos de innovación hacia la economía circular. Si quieren, por ahora trabajamos esas dos preguntas. Yo sé que Manuel tiene un problema también de tiempo, de los cambios horarios, entonces podemos aprovecharlos unos minutos. Gracias, Carlos Hernán. Entonces voy a dar algunas informaciones sobre esa noción de consumo responsable. Y ahí, entonces, como consumidores, hay varias opciones. Muchas veces uno compra productos y los usa muy pocos. Muchos de los, por ejemplo, un ejemplo son nuestros carros, que duermen 97% duermen en un parqueadero y los necesitamos realmente 3% del tiempo a momentos muy determinados. Entonces, es un uso, desde el punto de vista de la economía circular, es un uso muy poco racional de los recursos naturales y entonces no es, y es muy costoso. Entonces, ahí
pasar muchas veces como consumidores, como clientes, pasar muchas veces del hecho de comprar y de tener la posesión del bien hacia el uso del bien, hacia el acceso del bien. Entonces, ahí es una oportunidad que existe, que tiene un impacto ambiental directo y un impacto económico sobre el consumidor, sobre el cliente, que es bastante directo. Entonces, la economía, otra posibilidad como consumidor es el pedir o tomar decisiones. Hay movimientos, por ejemplo, para el cero desechos, que son cada vez más fuertes, o promover las compras locales, o promover expresar preferencias hacia productos que dan más informaciones de dónde vienen, sobre sus impactos ambientales. Ahí, entonces, sí hay muchas posibilidades. Otra posibilidad como consumidor es la estrategia de economía circular, que es la economía del compartir. Entonces, uno no necesita tal vez tener la posesión de una casa, pero tener el uso de una casa, de una casa o de un lugar por un par de días o de semanas. Entonces, el alquiler de corto plazo también es una opción entonces, que es una estrategia vinculada con para salir de la posesión de los bienes, que es muy costoso ambientalmente y económicamente. Carlos, ¿querías agregar algo sobre el papel de los consumidores? No sé, ¿a qué horas te tienes que ir tú? En 3 minutos. Si quieres hablar de la otra pregunta de pymes, yo ya hablo, ya te puedo decir. Adelante. Entonces, ahí economía circular es intuitivamente, para pymes muchas veces la economía circular representa representa oportunidades. Muchos modelos muy originales de economía circular y, por ejemplo, el modelo de higueras que Carlos enseñó un poco más antes, son muchas oportunidades para pequeños y medianos emprendedores. Por ejemplo, yo pensaba en la producción de seta a partir de algunos productos La composta. De la composta. Conozco varios productores aquí aquí en Montreal o en Canadá que han desarrollado su pequeña empresa produciendo setas de muy alto valor a partir de compost, que fundamentalmente es un desecho que nadie utilizaba. Entonces, el acceso a ese recurso, a esa materia, es más o menos gratis. Hay que recogerlo, eso lleva un costo, y producen cesta o hongos a partir de eso. Entonces, es un ejemplo, y ahí nuestros jóvenes emprendedores están muy entusiasmados con ese tipo de modelo, porque fundamentalmente la idea no es ir hacia la extracción de nuevos materiales vírgenes, sino ver en lo que sale de nuestros productos de consumo o de nuestros productos productivos actuales, nada más yacimientos de productos de los cuales se pueden transformar hacia productos que crean valor de esta forma. Entonces, ahí son procesos muy recursivos, de mucha creatividad muchas veces. Bueno, Emanuel, sabemos que tienes tu compromiso. Yo aquí tengo otras preguntas ya para el profesor Carlos Chell. Queremos, de parte de la revista, agradecerte por participar en el conversatorio y además por ser uno de nuestros editores invitados para el número de Economía Circular. Entonces, muchísimas gracias, que te vaya muy bien en tu compromiso. Gracias. No sé si te quieres despedir rápidamente y yo me quedo ya con las preguntas y con el profe Carlos. Entonces, estamos a su disposición y estaremos muy felices de recibir sus preguntas, o mejor, sus artículos.
Entonces, para avanzar en los conocimientos de economía circular en el contexto de Latinoamérica, es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Y profe Manuel. con permiso. Gracias, Sigue. gracias. Bueno, Gracias. profe Carlos, tenemos un par de preguntas. Antes yo respondo una. Celina pregunta que si vamos a recibir artículos solo teóricos o solo de investigación. La respuesta es, la revista Cuadernos de Administración recibe 3 tipos de artículos. Recibimos artículos de investigación, recibimos artículos de reflexión y recibimos artículos de revisión. Entonces pueden llegar a ser artículos tanto de procesos de investigación como artículos teóricos. Profe Carlos, tenemos otras 3 preguntas. Una nos la hace Vanessa Zamora, quien nos saluda desde la Universidad del Valle y pregunta, en el caso de los productos derivados del aprovechamiento de estos recursos, ¿cómo se distribuyen los derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, ¿cómo se reconocerían las marcas de un producto derivado? El tema de propiedad intelectual. Valen, que nos hizo la pregunta sobre consumidores, también nos plantea un poco cómo poder involucrar a la sociedad teniendo en cuenta que la población colombiana no suele reciclar, reutilizar, etcétera, ¿cómo los motivamos? Y Eduardo nos hace en este grupo de preguntas, ahora podemos hacer las 2 que quedarían pendientes. Eduardo nos hace una pregunta de que si ustedes piensan que los clúster son una herramienta apropiada para que el gobierno lidere el cambio de economía lineal a circular en las regiones, o sea, digamos, el efecto de los clústeres. Son esas 3 preguntas, ahora podemos hacer las otras 2 y para ya ir cerrando, profe Carlos. Bueno, pues mire, voy a comenzar a comentar un poquito de las 2 anteriores que habló Emanuel, de los consumidores. Yo voy a agregar solamente algo muy importante, y es algo que el COVID nos ha estado pues, fomentando, y es que debemos cada vez de ser más conscientes. La palabra aquí es, el consumidor tiene que ser más consciente de lo que consume, más consciente de lo que compra, y de esa manera, pues, ¿por qué? Porque es la única forma de que esto funcione, ¿no? En el punto de vista educación, ¿no? Hay que educar a la gente a ser consciente en este tipo de procesos. La segunda pregunta es acerca de las pymes, porque es muy importante lo que preguntó alguien acerca de las pymes, ¿no? Las pymes, como ustedes saben y todos sabemos, son las empresas desahuciadas de todo, ¿no? Desahuciadas de fondos, desahuciadas o sea, de política pública, pero son el gran mecanismo para mantener una economía, sobre todo de países en desarrollo. Entonces, lo que es complicado insertar en las pymes la economía circular, ¿okay? Porque todo lo que es sustentable es costoso. Entonces, si yo como empresa pequeña hago un producto nomás, lo fabrico, lo empaco, lo vendo, y además luego me dicen, oye, es que tienes que ser sustentable, ¿no? Y, híjole, ¿cómo le hago? No, además que tienes que remediar el agua que tiras. Entonces, todo eso a la pyme no, pues, la matan, ¿no? La matamos. Entonces, la única manera que hemos encontrado en Europa y en otros países, como dijo Emanuel, algunas cuestiones, no es solamente educación, ¿no? Sino que la empresa está produciendo, no sé, dulces de leche, ¿no? Y pues esa empresa no tiene una diversificación enorme y va a poder usar empaques de plástico biodegradable, ¿no? Porque pues tiene que reducir sus costos y lo que tiene es lo que hay para ellos aplicarlo. Entonces, es muy utópico exigirles a las pymes que sean, primero que todo, que apliquen economía circular. Y segundo, que sean sustentables. Es difícil, ¿no? Pero el problema es que más del 90% de nuestras empresas son pymes, ¿no? Entonces, lo que hemos estado trabajando y estudiando y aplicando es cómo insertar la pyme en un sistema circular de valor, ¿no? Cómo insertarla ahí. En ese momento, ya la pyme ya no es una empresa sola, es parte de un clúster, que ahí hablarán de clústeres. Nosotros hablamos de clústeres también, clústeres de economía circular. Son los clústeres en los cuales ahí como organización, como grupo sistémico, es como se comparten todos estos mecanismos de ecología industrial, etc. Entonces, la única forma que yo veo, que muchas personas ven,
para la pyme es generar clústeres, insertarse en clústeres, más clústeres de biotecnología para alimentos, clúster de metalmecánica para la parte mecánica, etcétera. Pero no solamente insertarse en el clúster como parte de la producción, sino como parte del residuo. O sea, que yo me inserte en el clúster de alimentos, no para producir alimentos, sino para transformar los residuos. ¿Sí me explico? Es muy importante eso. O sea, yo soy parte de un clúster que no es solamente la cadena de producción lineal, no. Soy parte de un clúster de la cadena más los residuos que esa industria genera. Por ejemplo, el plástico. Soy parte de la industria petroquímica que genera el PET, pero además lo recojo y genero empresas para recogerlo, convertirlo en ladrillos, sale otra empresa. Entonces, a la hora se generan clústeres alrededor de las cadenas lineales de los grandes productores y ese es el rol de la pyme. En Finlandia y en otros países así son, ¿no? Eso ya automáticamente ellos entran en los clústeres y el clúster les da el espacio y las posibilidades de usar mis residuos para que los transformen en algo que sea valioso y hagan negocio. Tienen que hacer negocio. Otro. Entonces, eso es muy importante. Los modelos de economía circular, miren, acuérdense que la palabra es economía circular, no es ecología industrial, no es emprendimiento social, no, aquí es economía. Tenemos que generar un mecanismo de generación de riqueza sustentable que apoye la parte económica, que sea económicamente viable el modelo, que apoye la parte social, que reduzca el gap social y además que regenere el daño ambiental que muchas veces la misma industria está generando, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando ustedes ven todo el concepto completo de sistema, entonces se dan cuenta de que sí es viable este concepto. Otro respondiendo a los modelos de negocio. Entonces, la clave de economía circular está en la identificación y implementación de nuevos modelos de negocios. Eso es. Pero del modelo de negocio, no solamente cerrar el ciclo. Por eso, reciclar no es suficiente. Remanufacturar no es suficiente porque esos son cadenas lineales. Yo recojo la basura, ¿no? La recojo y la tiro. Pues eso es lineal, no estoy circularizando nada, ¿no? Entonces la idea es cómo desarrollamos sistemas que apliquen la reciclar, apliquen remanufacturar, reusar, todo lo que quieran, todas las redes. Pero esas las tienen que insertar en un mecanismo que les permita generar esta riqueza y esa riqueza se pueda distribuir en la comunidad. Por ejemplo, todos los residuos, ¿dónde se quedan los residuos? Los residuos no se exportan, los residuos se quedan en las comunidades donde se producen los materiales, los productos, ¿sí? Entonces, todos los residuos se quedan en las comunidades. La gente no quiere sacar residuos, quiere sacar productos de ahí. Entonces, la idea es cómo hago yo una economía con esos residuos que se quedan ahí. Esa pregunta me gustó mucho, está muy interesante, los derechos de autor, ¿no? Está muy interesante. ¿Quién tiene los derechos de autor de la basura? Acuérdense, bueno, hay un dicho que tengo ahí, pero bueno, no lo digo porque está muy poco, lo tengo que traducir y no lo puedo hacer ahorita. Pero miren, la basura, primero que todo, es basura porque la definición de basura es porque ya es un ¿qué? Ya es un residuo, ¿no? En Inglaterra, lo que es PET y lo que es llantas y lo que es todo residuos plásticos se usa para combustible sobre todo de la empresa de cementos, que lo quema a altas temperaturas. Entonces, cuando se le da valor a la basura es cuando alguien se interesa por ella, ¿no? Antes, ¿quién tiene los derechos? Pues tiene los derechos la persona que le da valor. Bueno, ese es yo soy ingeniero, no soy ni abogado ni economista, pero los derechos los tiene el que le da valor a la basura. Porque casi todo el mundo se quiere deshacer de ella, pagan por deshacerse, ¿no? Y a la hora, ¿quién tiene derechos? Pues al contrario, porque en Inglaterra, si yo recojo la basura y no la transformo, me dan un mes más o menos, o unos días. Si no la transformo, me cobran por tonelada 80, 90 libras. O sea, si yo la recojo, me pagan por recogerla. Pero si yo me quedo con ella o la tiro a un
a un terreno, yo tengo que pagar. Entonces, ahí estoy pagando una multa por recoger la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque me pagaron no solamente por llevármela, me pagaron porque la transformara en algo más valioso. Entonces, ¿quién tiene los derechos? Pues esa es una pregunta para los abogados. Para mí, tiene los derechos el que le saca valor. Ahora, cuando comienzan a ver que sí tiene valor, la gente dice, oye, esa basura es mía, pues entonces ahí es otro concepto de valorización de la basura más que derecho de la basura, ¿no? ¿Y Profe ya? Carlos, sí, profe Carlos, de pronto aquí tengo unas últimas preguntas para que de pronto, Adelante. ya ha abordado usted algunos. Nos hacen una, ¿qué hacer en economía circular versus la obsolescencia programada? O sea, nos la plantea Nelly Pérez. Y María Gallego nos hace una pregunta sobre si usted conoce algún método para objetivar la circularidad de un proceso productivo con el objetivo de medir cuán circular es el producto. El que ella conoce es el indicador de circularidad material de la Fundación L. MacArthur, pero entiendo que ya no está disponible, plantea ella. No. Y la última que de las que retomo aquí, quizás, bueno, nos van a quedar algunas sin contestar, pero hay una que me pareció interesante y es, ¿cuál es el papel que tenemos los actores en la formación de la economía circular y la formación del ecosistema de economía circular? Creo que ahí los actores, no sé si estamos hablando de universidades o creo que nos preguntan por eso. Yo creo que con esas, una respuesta ahí como integrada de esas tres, podríamos ir ya cerrando por tiempo, profesor Carlos. No. Una por una, porque son diferentes. Primero que todo, no entendí la palabra objetivizar, no la entendí. Pero de la L. MacArthur, bien, la L. MacArthur ha sido la institución que genera normas, la normatividad en Europa la ha desarrollado la L. MacArthur. Hemos trabajado con ellos en la parte de plásticos, por ejemplo, la normatividad para el plástico. Las métricas de decir si un producto es circular o no, otra vez, es muy subjetivo, ¿no? ¿Okay? Porque yo puedo tener una botella de plástico que esté dando vueltas. Yo tengo una botella de plástico que tiene como 15 vueltas. Y bueno, ¿cómo sé yo que esa botella tiene 15 vueltas, ¿no? De vueltas de reciclaje. No, miren, es simplemente el hecho de eliminar las cadenas lineales, ¿sí? Eliminarlas, o sea, es qué tanto se mide por porcentaje de CO2, generación de CO2, se mide por las toneladas de material virgen, por ejemplo, el PET. El PET se mide por el PET que se recicla, se mide por el PET que es resina natural, porque entre menos resina natural hay, quiere decir que más se recicla, ¿no? Entonces, esas métricas pues son un poquito subjetivas de la métrica. Ahora, ya por último, aquí tengo uno. Miren, la manera más... ¿Quiénes son los jugadores aquí? La empresa, la gran empresa los tractores. ¿Sí me están escuchando? ¿O no me están, me están escuchando? Profesor, lo estamos escuchando. Sí, perfecto. Miren, los grandes Sí, lo tractores, escuchamos. los grandes tractores de economía circular son, pues, las grandes empresas que pueden generar esos clústeres, ¿no? Alternos a ellas, como Unilever, como Renault, como las grandes Colgate-Palmolive, etcétera, que generan cadenas enormes de productos, tienen muchos productos, tienen mucho impacto en el consumidor de último tramo, los empaques, ¿no? Entonces, esos son los grandes tractores, pero necesitamos otro jugador muy importante que son no el consumidor. El consumidor es un elemento básico, importante, pero no es el gran elemento. Son las empresas. Si las empresas, lo que llamamos nosotros, son capaces de cerrar, hay dos jugadores grandes. Las empresas grandes que sean capaces de cerrar lo que llamamos responsabilidad extendida, no compartida. La compartida es que comparto y que cada quien se haga responsable, que el consumidor se haga responsable de reciclar, etcétera. Y la extendida es que yo, al producir mi producto, incluya dentro del costo del producto
los costos de remediación que yo mismo produzco, que yo mismo genero en el agua, en la tierra. ¿Está bien? Entonces se llama responsabilidad extendida. Por eso hacemos los sistemas extendidos de valor, para que el empresario vea toda la cadena y todos los residuos que se generan y ver cómo se pueden transformar esos residuos en algo más valioso. Y el segundo jugador muy importante son los emprendedores, que hay una cantidad, una oportunidad infinita de negocios no usuales en la parte ecológica, en la parte ambiental, y que no se dediquen a hacer aplicaciones para juegos o aplicaciones solamente para celulares y todo, siendo que hay una gran cantidad de oportunidades de emprender nuevos negocios de economía circular que sean finalmente sustentables. Entonces yo creo que con eso pues ya más o menos contesto las preguntas que me estaban haciendo. ¿Ok? Me gustó mucho la de los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, porque nunca se me ha ocurrido. Pues digo, debe ser un abogado al que se le ocurrió eso, pero pues las basuras muchas veces son, al contrario, la gente. Ahora, son responsabilidad de la empresa que las produce, eso sí, son más que derechos de autor, las basuras son responsabilidad del que las produce, no del que el consumidor, no. Si yo produzco basura, yo tengo que desarrollar un mecanismo para poderla recuperar, ¿ok? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ahí ya saben, yo estoy aquí en Monterrey, ya les mostré de dónde estamos nosotros en el suite, y pues a sus órdenes. Ojalá que con el cuaderno podamos hacer una comunidad un poco más grande, una comunidad en la cual podamos compartir estas ideas, estos casos y todo, para que pues la economía circular, que en Europa ya es un hecho, ya está, es la fórmula para ser sustentables, la podamos nosotros aplicar aquí en América Latina. ¿Okay? Muchas gracias. Profe Carlos, antes de la palabra a José Alexis ya para el cierre formal, quiero en nombre de la revista agradecerle y a todos los que han estado conectados con nosotros, invitarlos. Ya nos llenaron los datos en el formulario, les vamos a hacer el envío del llamado a artículos que ya está disponible, y estamos con mucha expectativa de recibir los artículos en la revista y de trabajar con usted y con el profesor Emanuel como editores invitados. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a José Alexis. Muchísimas gracias, profesor Carlos Schell. Para los participantes que nos preguntan sobre dónde va a quedar alojado este conversatorio, les comento que va a estar en el canal oficial de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Administración, que es Univalle Canal FCA. Profesor Carlos, muchas gracias. De esta manera damos por terminado este conversatorio, Impacto de la Economía Circular en los tiempos del post-COVID. Les agradecemos a todos su amable participación. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Gracias, gracias.